¿Estás listo para dar todo, para dejar todo, para tomar tu cruz y seguir a Jesús? ¿Estás listo para escuchar el mensaje de la palabra de Dios? Este es tu programa, Todo por Cristo, que ya comienza. Bueno, hoy nos vamos a concentrar en estudiar otro salmo. Hoy nos toca el Salmo 91, pero por supuesto que antes de empezar me gustaría mucho que podamos orar. Acompáñenme, vamos a orar. Señor, te doy gracias por la oportunidad de poder presentar a mis hermanos este salmo, Señor. Gracias porque tú siempre cuidas de tus hijos, Señor. Te pido que me ayudes, que me des fuerzas, Señor, que me des la sabiduría para poder decir lo que tú quieres que diga. Ayúdame a poder transmitir tus palabras, Señor, y no las mías. Te doy gracias, Señor, por este momento, que cada cosa que veamos hoy pueda mantenerse en nuestros corazones y podamos vivirlo en nuestras vidas, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que van a escuchar esto, Señor. Te pido por sus vidas y porque tú los guardes, Señor. Te doy gracias. Bendice esta presentación, Padre. En el glorioso nombre de tu Hijo Jesús, mi Salvador y mi sustentador. Amén. Bueno. Voy a tener todo listito. Un cachito. Bueno, hoy vamos a ver el Salmo 91. Yo le puse como título a la presentación y a la enseñanza: débil en mí, fuerte en él. Y creo que es un resumen muy exacto de lo que trata de transmitir el Salmo. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en esta presentación? Bueno, primero vamos a ver una introducción al Salmo 91, un pequeño contexto. Luego vamos a dividir el Salmo en 3 partes. La primera parte, se llama dependencia en Dios. Vamos a ver cómo el Salmo nos enseña a depender en Dios. La segunda es consecuente a la primera y es la protección de Dios. Y la tercera, una advertencia, que es el peligro de leer el Salmo en primera persona. Ya más adelante van a entender más a detalle de por qué le puse ese título. Y bueno, vayamos con la introducción, ¿no? El autor que escribió las notas que mi papá me pudo dar para poder dar este salmo, dijo, ¿no? Y yo comparto su opinión, que luego del Salmo 23, el Salmo 1, tal vez el Salmo 91 es uno de los salmos más conocidos y más repetidos de todos los tiempos, ¿no? Hemos escuchado muchas veces el Jehová es mi pastor, muchas veces el bienaventurado es el varón, y ahora el que habita en el abrigo de Dios. No, todos podemos hacernos la idea de este salmo, es uno de los más conocidos. Y bueno, no se tiene la certeza de quién fue el autor de este salmo, ¿no? Algunos teólogos creen que fue Moisés, en cambio otros piensan que fue David. De todas maneras, vamos a tratar de enfocar esta presentación no dejando de lado a un autor o al otro, sino viendo como que lo de menos es quién lo escribió, sino que Dios inspiró a esos hombres para escribir este salmo, ¿no? Y me gusta mucho que también antes de empezar en el salmo podamos entrar con una
con una mentalidad de poder ver el contraste entre la advertencia y la victoria. El Salmo advierte muchas cosas y a la vez te da promesas de victoria en muchas otras cosas, ¿no? Y a veces nosotros nos concentramos solamente en las promesas, pero hoy me gustaría poder ver que el Salmo, dentro de esas promesas, tiene muchas advertencias. Y bueno, por último, como les estaba diciendo, nos enseña muchas promesas, pero a la vez nos está enseñando que lo mejor de las promesas es que nos enseñan a depender de Dios, porque no son mis promesas o promesas de otro hermano, son promesas de Dios. Eso hace que sean verdaderas promesas y por las cuales podamos descansar en ellas. Bueno, la primera parte, como les decía, dependencia en Dios. Tenemos de los versículos 1 al 2, esta primera parte. Y la primera parte que yo quisiera enfocarme, el primer título que le puse es, es saber qué se siente la victoria. Y primero, ¿no? El Salmo 91 comienza reconociendo la debilidad humana. No sé si se han dado cuenta, pero el Salmo no empieza diciendo, el versículo 1, ¿no? Dice, el que habita el abrigo de Dios y mora bajo la sombra, él es bendecido, ¿verdad? No dice, el que estudia mucho y trabaja mucho, él es bendecido. O dice, el que se esfuerza mucho y hace muchas cosas para sí mismo es bendecido. O no dice, el que trabaja para otras personas incluso, ¿no? No, dice el que habita en el abrigo de quién, de uno mismo, o sea, el que habita en el abrigo de uno mismo, no, en el que habita en el abrigo de Dios, dice, ¿no? Y me parece tan sorprendente eso, porque muchas veces van a escuchar en el mundo momentos de motivación, textos de inspiración motivacionales, ¿no? Que te dicen, la clave de la vida está en ti mismo, en conocerte a ti mismo, en reconocerte como ser humano, en entenderte, en vivir como para ti, etcétera, ¿no? Pero aquí el salmista nos está diciendo todo lo contrario, no nos está diciendo eso, nos dice el que habita el abrigo de quién, de Dios. Y se van a dar cuenta que todo el salmo, todo el salmo está totalmente enfocado en Dios. La segunda cosa es que ya sea que David o ya sea que Moisés fueron los autores de este salmo, ambos sabían que se sentía ser grande y poderoso. Ambos sabían que era la grandeza. Moisés había sido líder de toda una nación, ¿no? Del pueblo de Israel, los había sacado de Egipto, 40 años con ellos en el desierto, había hecho grandes señales. Incluso gente que no es de creyente considera a Moisés como uno de los líderes más influyentes de toda la historia, ¿no? Tanta gente bajo su cuidado, aprendió a delegar, aprendió a guiarlos, no se le escapó ni uno, todo. O sea, Moisés admirable, él sabía que se sentía ser el top, el que estaba arriba de todos, ¿no? David lo mismo, él sabía que se sentía ser rey de Israel, ganar batalla tras batalla y salir victorioso, derrotar a sus enemigos, salir totalmente triunfante y ya sea uno o el otro, queda como anillo al dedo como guante queda este versículo, ¿no? Porque si se dan cuenta, todas las promesas son así, ¿no? En el Señor está nuestra victoria, Él te va a rescatar de toda trampa, no tengas miedo porque Él te cuida, no temas a la enfermedad porque Él te cuida, simplemente abre tus ojos y mira a los perversos, o sea, todo es como victoria, como ensalzarse, ¿no? Pero aún siendo tan grandes, Moisés o David, teniendo tanto poder, no se enorgullecieron como Nabucodonosor, por ejemplo, ¿no? Que viendo todo lo que tenía delante de él, dijo, todo esto lo hizo el poder de mi mano. ¿Y qué le hizo Dios? Lo humilló, ¿verdad? Aquí
David y Moisés eran sinceros. Ellos reconocían que todo el poder que tenían venía de Dios. Como les decía, ellos no dicen los que viven en el amparo de ser el rey de Israel, o gracias a que yo soy el líder de todo el pueblo, tengo todas estas cosas. No, empieza el versículo, empieza en Dios y termina en Dios. Y una cosa más que quería decirles es que este salmo también mira mucho las cosas buenas, ¿no? Se nota que esta es una persona agradecida, la del Salmo 91. Se logra concentrar en las buenas cosas que le han sucedido en su vida, se logra concentrar en los buenos momentos de la vida, ¿no? El autor que mi papá me ha logrado prestar decía, ¿no? El Salmo 91 está lleno de experiencias positivas de una persona que descubrió que la verdadera victoria es el resultado de una dependencia en Dios. Es un salmo que mira todo lo bueno, pero no lo mira solo así. No solo se queda en lo bueno. No dice, me libró de enfermedades. No, dice, me libraste de enfermedades. ¿Quién? Tú, Dios, me libraste de enfermedades, ¿no? Dios mismo siempre es el centro. Las cosas buenas son simplemente como el añadido, todas esas cosas de este mundo, ¿no? Y hay algo muy interesante con respecto a eso que quiero decirles más adelante. Aquí. Pasemos al versículo 1 ya, para empezar, ¿no? El versículo 1 en la Reina Valera dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquí hay 3 palabras importantes que quisiera que nos concentremos en ellas, ¿no? La primera es habitar. La segunda es morada. Y la tercera es sombra. Concentremos en la primera, habitar. ¿Por qué habitar es una palabra importante? Bueno, habitar no tiene un sentido de correr mediante la adversidad. Cuando llega la adversidad, corremos a Dios. No tiene ese sentido. Porque si tú corres a Dios, significa que antes no estabas con Dios. Recién estás yendo a Dios cuando vienen problemas, recién te acuerdas de Dios y recién vas con Dios. No, habitar se trata de una comunión permanente con Dios. Siempre estás en Él. Cuando llegan las adversidades, no corres a Dios porque ya estás en Dios. Estás en Él, en su palabra, meditando en Dios. La segunda palabra, morada, tiene un sentido bastante interesante, ¿no? Según algunos teólogos, esta palabra en el idioma original se refería al lugar santísimo. Ustedes saben que en el templo hay una parte que es el lugar santo, donde solamente algunas personas podían entrar, y luego está el lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, ¿no? Y aquí dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará. Es una situación permanente. Es sorprendente porque ya sea Moisés o ya sea David, él ya tenía en mente a Cristo desde este momento, porque el sumo sacerdote solo podía entrar una vez a ese lugar santísimo. Pero aquí, ya sea Moisés o ya sea David, se está refiriendo a una estación permanente, morará, vive ahí, es su lugar. El lugar santísimo tiene acceso a ese lugar. ¿Y gracias a quién tenemos acceso a ese lugar? Gracias a Cristo. Gracias al sacrificio de Cristo y todo lo que Él ha hecho por nosotros, es que ahora este versículo es una promesa para nosotros. Si no fuese por Cristo, este versículo no fuese una promesa para nosotros, pero es por Cristo que morar donde Dios mismo está es una realidad. Por su sangre podemos morar en el lugar santísimo. Y la última, que personalmente me pareció la más interesante, dice, bajo la sombra del Omnipotente, ¿no? Y bueno, hay múltiples definiciones, ¿no? El autor del desarrollo de este tema decía, ¿no? Citando al comentarista Jowett, decía al respecto de esto de la sombra, bajo la sombra del Omnipotente somos protegidos de todo el calor destructivo, el calor del miedo, el calor del temperamento, el calor de las preocupaciones y de otras formas de fuego impío
que destruyen los tesoros delicados del alma. Es muy, muy interesante, ¿no? Porque eso va muy de la mano con cómo dice en la Nueva Traducción Viviente: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso, ¿no? Como que la sombra de Dios nos da descanso de todo el calor que nos abruma. En Él encontramos satisfacción, plenitud. Va muy de la mano con que Cristo es el agua viva que nos sacia, ¿no? Hallar esa frescura de tener la salvación. A eso es lo que apuntan, ¿no? Algunos, y tener paz y tranquilidad. Pero yo logré entender algo bastante interesante, ¿no? Desde mi perspectiva, como les iba diciendo en la introducción, este Salmo 91 es de una persona muy agradecida, que se concentra en las cosas buenas, pero no se concentra en las cosas buenas solamente como que las cosas buenas terminan en sí mismas, sino mira a Dios a través de esas cosas buenas. Las bendiciones que tiene en su vida le ayudan a poder ver que Dios es quien da esas bendiciones. Siempre está mirando a Dios, no se queda simplemente en una vista superficial, no, va más allá, va hasta el Señor su visión. Y a mí me gusta, ¿no? Porque dice, a la sombra se refiere a cuidados en esta vida, en esta vida. La sombra en esta vida, como habla Hebreos, ¿no? El tabernáculo era una sombra de lo que Cristo iba a hacer en la cruz, ¿no? Y todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento. Y aún ahora nosotros vivimos sombras de lo que va a ser tan maravilloso la vida eterna, ¿no? El matrimonio es una sombra del amor que Cristo ha tenido por su iglesia, dice Pablo, ¿no? Aun cuando es tan difícil de explicar este misterio, dice, puedo compararlo con el matrimonio, ¿no? Porque es la sombra. Y muchas otras cosas en nuestra vida tienen sombras de lo que va a ser en la eternidad, de lo que es Dios mismo, hay sombras, ¿no? Incluso las personas que nos rodean, ¿no? Los amigos que podemos tener son sombras de Cristo, que Él es nuestro amigo perfecto, ¿no? Todos los demás son así. Entonces, cuando dice la sombra del Omnipotente, se refiere a esta vida, en esta vida donde todo es una sombra de lo que va a ser en la eternidad, ¿no? Pero aún en esta vida, esa sombra es tan hermosa porque refleja algo hermoso que vamos a vivir bien esta vida, vamos a poder gozarnos en el Señor en esta vida. A mí me gusta, ¿no? Justo antes de empezar esto, estamos viendo el Salmo 73, cómo habla de los impíos y dice que los impíos viven así, viven aquí, viven asá, y muchas cosas buenas que les pasa a los impíos en esta vida, ¿no? Pero aquí Dios nos está diciendo a nosotros, en esta vida ustedes también van a gozarse. ¿En quién? ¿En ustedes mismos? No, en mí, en las sombras de mi plenitud, dice, ¿no? Por eso he puesto esa imagen, ¿no? Se pueden ver que ahí está la rosa, detrás hay, bueno, la flor, atrás hay una sombra. La sombra es bonita porque es la silueta de una flor, ¿no? Pero no se compara en nada a cómo es realmente la flor, solamente su silueta. Aún, pero siendo su silueta solamente, es ya muy hermosa. Entonces, imagínense que esta vida es la sombra de lo que Dios nos ha prometido. Entonces, ¿cuánto más maravilloso va a ser? Es mucho más maravilloso que una flor, ¿no? A mí me hacía pensar mucho en el Salmo 37, justo estaba leyendo estos últimos días. Yo les recomiendo leer el Salmo 37 porque realmente es una promesa en esta vida. Y algo interesante, pero es que el salmista no se queda solo en esta vida. O sea, no importa qué tan hermoso sea esta vida, qué tan glorioso pueda ser, qué tanto lo vayamos a disfrutar. Incluso el Salmo 37 también se puede resumir eso en el versículo 16, ¿no? De este Salmo 91 que dice, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. ¿No? Ahí están las dos cosas en el versículo 16. Los recompensaré con una larga vida. ¿A qué se está refiriendo a eso? A esta vida. Va a ser una larga vida. Pero además, lo más importante
y les daré mi salvación. ¿Salvación en quién? En Cristo, para toda la eternidad. Entonces es muy hermoso que nuestra vida ahora es hermosa, es una sombra de lo que va a ser algún día, ¿no? Y podemos gozarnos en el Señor en ella. Luego, el versículo 2 dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y sí, ahí puse un castillo, ¿no? Para que podamos hacernos la idea, pero el autor, ¿no? Del análisis de este capítulo dijo algo bastante interesante y quiero leérselos. Dice, algunas veces el cristiano necesita la fuerza para atacar. En cambio, otras veces necesita las fuerzas para huir a un lugar de refugio que le protegerá de sus enemigos. Dios es nuestro refugio. Es interesante otra vez, porque en el original, en el idioma original, cuando habla esto de castillo mío, se refiere a esas atalayas que tenían los soldados, ¿no? Esos lugares donde cuando salían a la guerra y tenían que retroceder, se ocultaban ahí, ¿no? Aquí el autor lo explica de una manera más descriptiva, dice, ¿no? En cambio, dicen que era esta atalaya, la cual era tan segura que nadie podía entrar en ella, porque estaba protegido por muchos soldados dispuestos a defenderla si era necesario con sus vidas. Entonces, los soldados más importantes se refugiaban en este lugar, en este campamento del comandante, y los soldados de menor rango tenían que proteger este lugar, ¿no? Y todos los que eran de mayor rango podían esconderse dentro de este lugar seguro. Y dice, nada podía entrar ahí, nada. Entonces, está hablando como a los soldados, ¿no? Es un término de soldados. Y no sé si recuerdan dónde habla de soldados para los cristianos en Efesios, ¿no? En Efesios 6. Y si recordamos Efesios 6, todas las partes de la armadura son de defensa y solo una es de ataque, ¿no? Entonces, aquí es donde entra perfectamente la frase que dice el autor. A veces el cristiano necesita fuerzas para atacar, pero muchas otras veces necesita fuerzas para huir, para defenderse, ¿no? Y por eso dice, tenemos que correr a nuestro lugar de protección. Cuando viene la tentación, cuando viene el enemigo, cuando te acecha, cuando te está a punto de hacer caer en pecado, tienes que correr hacia Dios, porque ahí está tu lugar seguro. Yo puse, ¿no? Reconocer nuestra debilidad nos hace fuertes, porque a veces nosotros jugamos con el pecado, ¿no? No, yo voy a resistirlo, no pasa nada, saldré un rato con mis amigos y estos, aunque hablen cosas así malas, no importa, yo soy fuerte, no voy a caer, ¿no? Pero Pablo te dice, el que se cree fuerte, mire que no caiga, dice, ¿no? Y aquí se refiere lo mismo. A veces nosotros somos tan orgullosos de pensar que somos fuertes, pero el salmista nos está diciendo, no, tú no eres fuerte, tú tienes que correr hacia tu refugio, porque solo en Dios está tu fuerza. En la siguiente parte está protección de Dios, que engloba una parte más extensa de versículos, ¿no? Del versículo 3 al versículo 13. Y esta es una consecuencia de la primera parte que era dependencia en Dios. El salmista nos ha introducido metiéndonos con dependencia. Ahora le está diciendo, muy bien, ahora que ya entiendes qué es depender en Dios, te voy a enseñar cómo Dios te protege cuando dependes en Él, ¿no? La primera cosa es libertad. Libertad. Dios en su palabra dice, ¿no? En el versículo 3, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. En la Nueva Traducción Viviente dice, te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales, ¿no? Y es bastante interesante porque bueno, en este sentido se puede poder ver dos significados para la palabra enfermedad mortal, ¿no? La primera es la más obvia.
se refiere al pecado. Se refiere al pecado y él está diciendo, te va a librar de toda trampa. ¿De qué trampa? De la trampa de la tentación. No va a permitir que tu pie caiga en tentación. Y ustedes van a decir, ¿pero qué? Eso es mentira. La Biblia está diciendo una mentira porque si fuese eso verdad, yo no pecaría nunca, nunca caería en tentación. Pero lo que en realidad nos está diciendo ahorita la Biblia es, tú caes en tentación y tú pecas cuando no has hecho la primera parte. ¿Cuál era la primera parte? Dependencia en Dios. Entonces, cuando no estás arraigado en Dios, cuando no estás dependiendo de Dios en sus fuerzas, cuando no sabes huir al castillo fuerte, obviamente vas a pecar, ¿no? Pero el salmista está diciendo, si haces esas cosas, entonces Dios te va a librar. Como consecuencia de eso, Dios te libra de la enfermedad mortal, del pecado. El pecado es esa enfermedad, ¿no? Los pecados son esas enfermedades mortales, ¿no? Spurgeon decía con respecto a este versículo lo siguiente. Él decía, Él, quien es espíritu, puede protegernos de los malos espíritus. Él, quien es misterioso, puede rescatarnos de los peligros misteriosos. Él, quien es inmortal, puede redimirnos de enfermedad mortal. Si hay una peste mortal de error, solamente estaremos a salvo de ella si moramos en comunión con el Dios de la verdad. Habrá una peste fatal del pecado, pero no seremos infectados por ella si permanecemos con el Santo. Eso decía Spurgeon, ¿no? Y como decía prácticamente lo que dice el versículo 1, ¿no? Si tenemos comunión con el Dios de la verdad. Y el versículo 1 dice, el que habita, el que está en constante comunión. Como les dije, habitar no tiene la idea de que, bueno, ahora estoy en mi lugar, todo, y cuando me pase cosas malas, ahí ya diciendo, estoy todo el momento en el Señor, ¿no? Y cuando la tentación está por acecharme, y yo me veo que estoy cada vez más lejos de Dios y más cerca hacia esa tentación, huyo de ella y vuelvo hacia el castillo fuerte, regreso hacia donde yo pertenezco, ¿no? Eso es lo que está tratando de decirnos el Salmo 91. Y vamos a ver 4 cosas importantes, ¿no? La primera es libertad, la segunda es sus plumas. Esto me pareció bastante interesante. El versículo 4 dice, ¿no? Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Por qué ahora el salmista de la nada empieza a referirse como un ave? ¿Por qué se refiere a Dios como un ave? ¿Por qué ahora usa el término de plumas, el término de alas? ¿Por qué? ¿Por qué? Me preguntaba, ¿no? Justo hoy, para compartirles como una experiencia, ¿no? Justo hoy estaba dando un examen para la universidad y decía, ¿no? En el examen, en la parte de razonamiento verbal, había una historia sobre cómo son los halcones. Me pareció bastante interesante, soberanamente, justo hoy, ¿no? Y decía que los halcones ya saben cuándo va a llegar la primavera, ellos ya lo sienten, ¿no? Porque es época de apareamiento. Y en esa época, a diferencia de muchos otros animales, el macho y la hembra acortejan con piruetas y practican caza. Entonces, el macho practica caza con la hembra y así es como ellos, es lo que hacen ellos, ¿no? Y luego cuando llega a los pocos meses, ¿no? Y empolla la hembra, los cuida a sus crías y luego nacen esos pequeños halcones, el padre, antes de eso, lo que hace es delimitar un área que es más o menos de 2 a 5 metros de radio, ¿no? Y delimita su área y dice, metros, perdón. Este lugar nadie puede entrar, ningún otro halcón puede entrar aquí porque este es mi territorio, dice él, ¿no? Nadie va a entrar aquí a atacar a mis hijos, nadie va a entrar aquí a lastimar a mis polluelos, dice, ¿no? Y para cazar, él va y busca comida y se las entrega, ¿no? Y la hembra lo que hace es despedazar esa presa que ha conseguido y alimenta a los hijos, ¿no? Pero además, la hembra que está en el nido,
cuando viene un zorro, así grande, ¿no? Un zorro, o hasta incluso a veces lobos vienen, la hembra no tiene miedo, defiende de esos animales tan grandes, igual los defiende y está documentado, ¿no? Como los animalistas han podido ver cómo los halcones protegen así a sus crías. Y más allá también, luego cuando las crías van creciendo, el halcón no los malcría, los pone a prueba. O sea, él trae la comida, pero no se las da en su boca. Está en pleno vuelo y la suelta. Entonces, los halcones que están aprendiendo vuelo tienen que ir y recoger la comida antes de que caiga al suelo y de regresarla al nido. Y así hace practicar a sus crías, así les hace practicar vuelo. Y cuando van creciendo, luego van a cazar junto con el padre, ¿no? Y luego yo estaba viendo y dije, wow, hasta los animales tienen tanto cuidado con sus crías, la hembra hace lo que tiene que hacer, el macho hace lo que tiene que hacer, los hijos aprenden, o sea, y cuando yo vi que el salmista está aquí comparando a Dios con estos animales, entendí perfectamente porque Dios a sus hijos nos cuida con ese cuidado, pone un área que es su santidad y dice, aquí nadie entra. Aquí están mis hijos, están en mi mano y de aquí nadie los puede sacar. Como decía un autor, el lugar más seguro en el cual podemos estar es la mano de Dios. De ahí nadie nos va a sacar. Y este halcón igual protege su lugar, protege su área. A sus hijos no les da todo servido en bandeja de plata como a los impíos, ¿no? Que decía que tienen todo, que no les falta nada, que tienen vida fácil. No, el halcón sabe poner pruebas para sus hijos, pero él sabe por qué lo hace en amor, para que ellos se preparen, para que ellos sepan, para que puedan lidiar con el pecado nosotros, ¿no? En nuestro caso. Y Dios nos rodea bajo sus alas, dice, ¿no? Él nos protege. Y con respecto a eso quería compartirles una declaración, ¿no? Que daba un autor que se llama Adam Clarke. Él decía, ¿no? Sobre este versículo. Abrigados de lluvia, de la tormenta, del calor del sol y de las aves de rapiña, Él nos ofrece protección, pero también nos advierte de los peligros que se aproximan. Alas y plumas nos recuerdan que Dios nos provee de abrigo, protección y seguridad. Eso es lo que Dios está tratando de dar a entender en su palabra con esta comparativa, ¿no? Y luego tenemos el versículo, el mismo versículo, pero la segunda parte, ¿no? Y dice, sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Otra vez, ¿lo ven? Otra vez, la misma idea de Efesios 6, ¿no? La armadura de Dios. Aquí dice, ¿cuál es la armadura del cristiano? Sus fieles promesas. Y yo quiero también concentrarme, ¿no? en la Reina Valera, que habla sobre que esta parte, sobre esta parte dice, ¿no? Que es la verdad de Dios. Dice, escudo y adarga es su verdad. ¿Por qué su verdad? Dice, ¿no? Porque sus promesas son verdad. Entonces el salmista nos está haciendo un llamado a no desconfiar de Dios, porque todas sus promesas son verdad. Dios nunca cambia, por lo tanto sus promesas tampoco nunca cambian. Siempre va a triunfar la verdad, aún a pesar de toda la adversidad, aún a pesar de todo lo que venga, podemos confiar en que lo que Dios dice es verdad y se va a cumplir. Por último, tenemos ayuda de Dios. Ayuda de Dios me pareció bastante interesante porque dice, ¿no? El versículo, si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar. La verdad es bastante interesante, ¿no? Porque el capítulo del Salmo 91, cuando habla de enfermedad, también se está refiriendo a enfermedad física. El salmista se está refiriendo con enfermedad mortal no solamente al pecado, también se refiere a la enfermedad física.
Por eso es que habla de plaga, por eso es que habla de enfermedad mortal, por eso dice, esos males no te tocarán. Y como ya nos concentramos en pecado, esta vez quisiera concentrarme en enfermedad, ¿no? Algo hermoso es que lo que en realidad, viéndolo a la luz de Cristo, podemos ver en este capítulo, es que enfermedad va a llegar al cristiano. Dolor físico va a llegar al cristiano. Tal vez alguna enfermedad que cause su muerte va a llegar al cristiano. Es verdad, pero eso es porque lo vemos con una perspectiva errónea. Justo ayer yo estaba hablando con mi hermana, ¿no? Y sobre una canción, se llama Él vive hoy, de Gracia Soberana, y en una parte dice, ¿no? Los que han dormido en Cristo, con Él resucitarán. Y no sé si se acuerdan cuando Pablo hace las reprensiones de la Santa Cena, dice, ¿no? Porque ustedes no han comido bien la Santa Cena, hay algunos entre vosotros que están enfermos y otros que duermen. La Reina Valera, si duermen, la Nueva Traducción Viviente es explícita y dice están muertos. Pero recién ayer me di cuenta de la belleza que tenía en su poesía la Reina Valera. Duermen. ¿Por qué usa el término duermen? Porque nosotros cuando vamos a dormir, nos vamos a despertar. Uno sigue al otro. Las personas no mueren, porque ya sea que van a resucitar para estar una eternidad sufriendo en el infierno, o como nosotros creyentes vamos a resucitar para vivir una eternidad con Dios, no vamos a morir. Entonces, enfermedad mortal no nos va a tocar porque con Cristo vamos a resucitar. Tal vez en nuestra vista horizontal humana, digamos, ha muerto, pero no, resucita, ¿no? Esa también es una parte importante que con nosotros como creyentes deberíamos tener en mente. Justo el pastor Nicolás decía, ¿no? A veces incluso padres cristianos enseñan a sus hijos, ¿cuál es el ciclo de la vida? Nace, crece, se reproduce y muere. Fin, ya no hay más. Pero ¿dónde está tu Biblia? ¿Dónde está tu fe como creyente? Resucita, no termina en muere, continúa porque sabemos que en Cristo vamos a resucitar. Entonces eso es lo que el salmista le está diciendo aquí al cristiano. Tú sabes que en Cristo vas a resucitar, entonces no va a haber plaga para ti, no va a haber enfermedad para ti, porque un día en la eternidad con Dios ya no va a haber ni hambre, ni sed, ni muerte, ni enfermedad, ni nada. Todo va a ser perfecto. Y hoy en esta vida yo te protejo del pecado y de la muerte eterna. ¿Qué más podemos pedir como cristianos? Realmente esa es la ayuda de Dios, ¿no? Quisiera compartirles lo que dice Spurgeon con respecto a estos versículos, ¿no? Dice, es imposible que cualquier mal pueda acontecer a aquel que es amado por el Señor. Las más terribles calamidades que puedan acortar su jornada y obtener su recompensa. La enfermedad para él no es enfermedad, sino algo bueno en forma misteriosa. La pobreza lo enriquece. La enfermedad es su medicina. El reproche es su honor. Muerte es su ganancia. Ningún mal, no en el sentido estricto de la palabra, podrá pasarle, porque todo es para bien. Él está seguro mientras que otros están en peligro. Él vive y resucita mientras que otros mueren. Muy interesante realmente cómo Dios nos cuida con tanto amor. Y bueno, lo último es el buen uso, ¿no? De estos versículos. Muchas veces mal usamos el Salmo 91, lo usamos simplemente por las promesas, como les decía, no nos concentramos en las advertencias. Pero he aquí una advertencia muy grande que la propia palabra da, ¿no? Dice, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrá con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. ¿Recuerdas quién usó ese versículo? Seguramente muchos de ustedes se acordarán. Satanás mismo usó este versículo. Cuando era la tentación de Cristo, Satanás le dijo,
Lánzate y tus ángeles te socorrerán. Ellos te cuidarán porque la palabra dice que ni siquiera un pie se lastimará con alguna piedra. Eso era mal usar el versículo. Porque ¿qué le dice Cristo a Satanás? Le dice, no vas a tentar al Señor tu Dios. Escrito está. Nosotros a veces mal usamos muchos capítulos, en especial en este momento porque nos concentramos solamente en las promesas, pero no nos damos cuenta de las advertencias que tiene, ¿no? Y, por ejemplo, dice en el versículo 7, aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. ¿Por qué caen 1000 a tu lado? ¿Por qué caen 10,000 a tu lado? Porque han cedido a la tentación, porque viven en pecado. La Biblia te está diciendo, tú no te va a tocar el pecado porque tú vives en Cristo, eres santo en Cristo, pero no te lo está diciendo como ahora descansar, relájate, estás en Cristo. No, te está dando una advertencia, te está diciendo, mira que otros 1000 caen a tu lado, otros 10,000 caen a tu alrededor. Mira cómo mueren los impíos. Tú solo por gracia eres salvo. Tienes que mantenerte firme en el Señor. Eso es lo que la palabra te está diciendo, te está advirtiendo. En medio de todas estas promesas, te está dando muchas advertencias. Y yo creo que la manera de poder concentrarnos bien y el error más grande que podemos cometer es mal usar este capítulo como lo hizo Satanás. Y el problema es porque usamos el yo, pero no usamos el él. No sé si se dieron cuenta que este salmo tiene mucho yo, mucho de la primera persona, pero también tiene mucho él, tiene mucho de la tercera persona, ¿no? Miren, el autor lo pone de esta manera, dice, al comienzo de este salmo, descubrimos que las bendiciones han sido destinadas para nosotros, de uso del pronombre personal mi refugio, mi fortaleza, mi Dios. Las promesas no son para Dios, ¿no? Dios no se prometería a sí mismo algo así. Nos está prometiendo a nosotros, sus hijos, porque Él no necesita correr a un castillo fuerte porque Él es el castillo fuerte. Él no necesita ir a socorrerse a una fortaleza porque Él es la fortaleza. Las promesas son para nosotros. Ahí entra el yo. Las promesas son para ti, para mí, para nosotros son las promesas. Pero al final del capítulo podemos ver que se habla de Él. Dice, ahora tenemos una lista de lo que el Señor hará por nosotros. Él te librará, Él te responderá, Él te librará, Él te fortalecerá, Él te mostrará salvación. Y si se fijan, hay más de lo que Él va a hacer de lo que nosotros vamos a hacer. Prácticamente todo el Salmo es sobre lo que Él va a hacer. Aunque al principio empiece diciendo los que habitan, refiriéndose a nosotros, pero ¿en el abrigo de quién? En el abrigo de Dios. Pero luego dice, Él te rescatará, Él te protegerá, con sus plumas te cubrirá. E incluso los últimos versículos dice, el Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Está hablando Dios mismo a través de su palabra. Son palabras que Dios mismo habla en primera persona. Ya no se trata de Él. Dios mismo se refiere a sí mismo como yo y está hablando, yo les responderé. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando este salmo? Depender en Dios, depender en Él, me hace fuerte a mí. Esa es la relación que hay entre Dios, tercera persona, Él, y nosotros, yo, primera persona, mí. Siempre va a ser Dios el centro, todo gira alrededor de Él, todo el Salmo 91 gira alrededor de Dios. Entonces, porque Él es fuerte, yo soy fuerte. Porque Él es refugio, yo tengo refugio. No es nada yo primero, luego Él. Siempre es Él primero y luego por consecuencia sus hijos. Miremos este salmo de esa manera. Miremos este salmo de una manera que podamos ver a Dios a través de ello
y que recién salte a nosotros, con las bendiciones y con la misma sombra del Todopoderoso. Dice, habitará la sombra del Todopoderoso. Esta vida para nosotros es la sombra, pero aún así no es nuestra sombra, es su sombra. Tenemos que habitar en ella, vivir en ella, confiar en Dios, refugiarnos en Él. Para terminar, quería despedirme, ¿no?, con esta frase. Decía, aunque parezca irónico, cuando reconozco que yo soy débil, me arraigo con más firmeza en Dios y por ende me hago más fuerte en Dios. Por eso Pablo decía, cuando débil soy, fuerte soy en Él. Dice, ¿no? Su poder se perfecciona en mi debilidad. Eso es lo que nos enseña el Salmo 91. Todas esas promesas son ciertas cuando dependemos en Él, cuando Él es primero y luego su gran amor derrama hacia nosotros, nos colma de bondades y viene hacia nosotros y nos promete tantas cosas porque nos ama. Por amor a su nombre nos promete todas estas cosas. Quería terminar leyendo los últimos versículos, ¿no? Para recordarles lo que el Señor dice. El Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. En Cristo Él nos ha dado su salvación. Vivamos como que hemos sido cubiertos por esa sangre. Vivamos para la gloria de Dios, dependiendo en Dios y encontrando nuestro refugio en aquel que es nuestro castillo fuerte.